Hoy hablaremos sobre el efecto Doppler, pero antes necesitamos saber, ¿quién era Christian Doppler? Christian Doppler nació el 29 de noviembre de 1803. Fue un matemático y físico austriaco, principalmente conocido por su hipótesis sobre la variación aparente de la frecuencia de onda, observada por un individuo en un movimiento relativo frente al emisor. A ese efecto se le conoce como efecto Doppler. Christian Doppler nació en el seno de una familia austriaca, establecidos en Habsburgo desde 1674. Debido a problemas de salud no pudo seguir con el negocio de la familia. Estudió física y matemáticas en Viena y en Habsburgo. En 1841 empezó a impartir clases de esas materias en la Universidad de Praga. Un año más tarde, a la edad de 39 años, publicó su trabajo más conocido en el cual hipotizaba sobre el efecto Doppler. Durante sus años como profesor en Praga, publicó más de 50 artículos en el área de matemáticas, física y astronomía. Desde ese tiempo no tuvo éxito como profesor o como matemático. Su carrera como investigador en Praga fue interrumpida por la revolución en marzo de 1848. Doppler tuvo que dejar la ciudad trasladándose a Viena en 1850. Fue nombrado director del Instituto de Física Experimental de la Universidad de Viena, pero su siempre frágil salud empezó a deteriorarse. Poco después, a la edad de 50 años, falleció en la ciudad de Venecia de una enfermedad pulmonar. Pero, ¿qué es el efecto Doppler? Es el aparente cambio de frecuencia de una onda causada por el movimiento relativo de la fuente con respecto al observador. Si ponemos atención a un sonido, se oye en un tono más alto cuando éste pasa al frente del oyente que cuando se aleja. Este hecho nos demuestra que si existe un movimiento entre la fuente sonora y el oyente se produce una alteración en la frecuencia, dando como resultado que al disminuir la distancia entre el observador y la fuente, la onda se comprime adquiriendo una fuerza mayor y por lo tanto en un tono más grave. Es decir, la forma en la que se escucha es diferente para el oyente conforme se va moviendo la fuente sonora. Si repetimos la secuencia anterior, advertimos que cuando vemos acercarse el coche se produce un sonido cada vez más agudo. Cuando se aleja es cada vez más grave. ¿Por qué? Imaginemos un coche parado que hace sonar su bocina. Un observador percibirá un sonido uniforme, pero si el coche se mueve y la bocina sigue sonando, las ondas que llegan al observador serán más comprimidas, ya que la fuente emisora de las ondas se acerca a él. Es decir, habrá aumentado la frecuencia y por lo tanto percibirá un sonido más agudo. En cambio, si el coche se aleja, las ondas estarán cada vez más separadas. Para un observador situado detrás del coche habrá disminuido la frecuencia y el sonido será más grave. Este cambio de frecuencia debido al movimiento percibido por el observador se llama efecto Doppler. Algunos mecanismos para abrir puertas de forma automática son aplicación del efecto Doppler y también lo son algunos instrumentos para medir la velocidad. Cuando una fuente produce sonido, genera ondas, y para demostrarlo haremos un pequeño experimento. Aquí tenemos un recipiente con agua al cual acercaremos una bocina que genera ondas. Esas ondas se verán reflejadas en el agua. Las variables para el efecto Doppler son: la frecuencia del que escucha se mide en Hz,
La frecuencia de la fuente se mide en Hz. La velocidad del oyente se mide en metros sobre segundo. La velocidad de la fuente se mide en metros sobre segundo. Y por último, la velocidad del sonido, según la temperatura ambiente, se mide en metros sobre segundo. La velocidad del sonido es de 331 metros sobre segundo más 0.61 metros sobre segundo sobre grado centígrado por la temperatura. Cuando es el observador el que está en movimiento, utilizamos la siguiente fórmula. La frecuencia del oyente va a ser igual a la frecuencia de la fuente, por la suma de la velocidad del sonido y la velocidad de la fuente. Todo eso sobre la velocidad del sonido. Nota: cuando el observador se aleja de la fuente, la velocidad del oyente será negativa. O si no, restamos la velocidad del oyente a la velocidad del sonido. Cuando se mueve la fuente, la fórmula es: la frecuencia del oyente es igual a la frecuencia de la fuente por la velocidad del sonido, sobre la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente. Nota: cuando se alejan, la velocidad de la fuente es negativa. O si no, le sumamos la velocidad de la fuente a la velocidad del sonido. Cuando se mueven ambos, la fórmula es: la frecuencia del oyente es igual a la frecuencia de la fuente por la división de la suma de la velocidad de la fuente y del oyente entre la resta de la velocidad del sonido y de la fuente. Un pitador. Cinta adhesiva. Computadora para grabar sonido. Y un ventilador al que se le pondrá el pitador. Tenemos un zumbador pegado a una de las aspas del ventilador. Al momento de que comienza a oscilar o a girar, la frecuencia del sonido va a ser diferente. Como probamos en el ventilador, el movimiento oscilante hace que haya diferentes formas y frecuencias de onda. Entonces, para comprobarlo, grabamos las ondas. Aquí en el monitor podemos ver que se va a ver una distorsión de ondas. Aquí está el estatus cuando el vibrador aquí empieza a vibrar. Se nota que hay cierta frecuencia. Entonces ahí es cuando empieza a oscilar. Noten que las ondas van aquí en aumento y en decremento, es debido a la oscilación.